7 países, 7 culturas. En este video vamos a hablar sobre México, Brasil, Noruega, Japón, Italia, Egipto y Estados Unidos. México y Brasil son dos países vibrantes con estética, raíces indígenas y europeas, catolicismo, educación en crecimiento y mucho más. Noruega, por otra parte, cuenta con un diseño minimalista, respeto al medio ambiente, protestantismo, educación de alta calidad. Japón tiene una simplicidad y orden, sintoísmo y budismo, una educación valorada e innovación tecnológica. Italia cuenta con una estética renacentista, orgullo nacionalista, catolicismo, educación humanista, lujo y diseño. Egipto nos muestra su estética monumental, islamismo, educación islámica, crecimiento urbano y consumo global. Estados Unidos nos representa de una forma con diversidad cultural, individualismo, cristianismo, educación innovadora, consumo y tecnología. Estos países cuentan con unas características comunes que son la diversidad cultural y religiosa, la influencia de la historia y la tradición, educación como valor fundamental, consumo y tecnología en crecimiento e interconexión global. Por último, cada país tiene una identidad única, pero comparten una conexión global a través de sus creencias, valores y cultura materialista. México se caracteriza por una gran calidez y hospitalidad hacia los demás, un fuerte valor de la familia y una notable resiliencia frente a los desafíos. Los mexicanos suelen ser optimistas y disfrutan de la vida a pesar de las dificultades. Se sienten orgullosos de su cultura y tradiciones y mantienen un profundo sentido de comunidad apoyándose mutuamente en momentos de necesidad. La estética de México combina tradiciones indígenas, coloniales y modernas en una rica mezcla visual. Se expresa en el uso vibrante de colores, patrones y materiales locales desde el muralismo hasta la arquitectura contemporánea. La moda, la gastronomía y las artesanías reflejan la identidad mexicana a través de formas, texturas y símbolos que narran la historia y el mestizaje del país. La cultura popular como el Día de Muertos y el cine contemporáneo también capturan esta estética única llena de contraste entre lo antiguo y lo moderno. Las creencias están profundamente influenciadas por la mezcla de la religión católica y las tradiciones indígenas. La fe en lo divino es central y las festividades religiosas como el Día de Muertos reflejan una conexión especial. Además hay una fuerte devoción a la Virgen de Guadalupe, considerada la protectora del país. Las creencias en lo sobrenatural también son comunes, con muchas personas confiando en rituales, curanderos y supersticiones para resolver problemas en la vida diaria. La mayoría de la gente sigue el catolicismo, aunque muchas veces se mezclan prácticas católicas con costumbres indígenas. La educación en México ha crecido, pero enfrenta desafíos desde la calidad y la desigualdad. El sistema incluye educación básica, media superior y superior, con esfuerzos para integrar las culturas indígenas y mejorar el acceso. El idioma principal es el español hablado por la mayoría de la población. Brasil es un país diverso y multicultural, con una rica mezcla de influencias europeas, africanas e indígenas. La estética se basa en la arquitectura colonial portuguesa y moderna, el arte popular en la pintura, escultura, música y danza, la moda en la influencia tropical y caribeña, la gastronomía en la mezcla de sabores africanos, europeos e indígenas. Las actitudes se caracterizan por tener una hospitalidad y calidez hacia los extranjeros, el amor por la fiesta y la celebración, la pasión por el fútbol, el respeto por la familia y la tradición. Las creencias son el catolicismo, lo cual cree el 34% de la población, el protestantismo, el 22% de la población, Umbanda y Candomblé, religiones afro-brasileñas, el espiritismo y esteorismo. La religión católica es mayoritaria, las iglesias protestantes, evangélicas y pentecostales, los templos afro-brasileños, Umbanda y Candomblé. Su idioma es el portugués, que es el oficial, los dialectos regionales, caipira, baiano y lenguas indígenas, guaraní y tupí. La organización social, familia nuclear extendida, comunidades rurales y urbanas, clases sociales, élite, clase media y clase trabajadora. Movimientos sociales, feminismo, antirracismo, LGBTQ+. La estructura social, el presidente y Congreso Nacional, gobernadores estatales y alcaldes, sistema judicial y policía, organizaciones no gubernamentales. Cultura regional,
En el norte, en el Amazonas, Roraima, Amapá, predomina la influencia indígena. En el nordeste, Bahía, Pernambuco, caerá influencia africana. En el sudeste, Río de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, predomina la influencia europea. Y en el sur, Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur, predomina la influencia europea y alemana. Noruega. La estética de Noruega se caracteriza por su belleza natural y su cultura tradicional y su arte. La forma de la costa de Noruega dio lugar a los fiordos, una obra de arte natural que se formó por las edades de hielo. Los fiordos más impresionantes se encuentran en el oeste y en el sur del país. El fiordo de Geirgarne es el más famoso y está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La gastronomía de Noruega se caracteriza principalmente por ser rica en pescados y mariscos. El rey de la comida típica de Noruega es el salmón, pero también el bacalao seco, la carne de ballena, el king cod o la carne de caza como el alce o el reno. Lugares de turismo. Noruega es un país escandinavo que incluye montañas, glaciares y profundos fiordos costeros. Oslo, su capital, es una ciudad de áreas verdes y museos. En el Museo de Barcos Vikingos de Oslo se muestran navios vikingos preservados del siglo IX. Bergen, con coloridas casas de madera, es el punto de partida de los cruceros hacia el sorprendente fiordo de Sogn. Noruega también es famosa por la pesca, el excursionismo y el esquí, especialmente en el Centro Olímpico de Lillehammer. Noruega. La estética de Noruega se caracteriza por su belleza natural y su cultura tradicional y su arte. La forma de la costa de Noruega dio lugar a los fiordos, una obra de arte natural que se formó por las edades de hielo. Los fiordos más impresionantes se encuentran en el oeste y en el sur del país. El fiordo de Geirgarne es el más famoso y está protegido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Italia. Una tierra donde la historia, la cultura y la vida cotidiana se encuentran entrelazadas en cada rincón, cada tradición y cada plato. Italia es mucho más que un país, es una experiencia que nos envuelve con su diversidad, su arte y su pasión por celebrar la vida. La cultura italiana es rica y variada, y uno de sus aspectos más distintivos es su lengua, el italiano estándar, nacido en Florencia. Es la lengua oficial que une a todos los italianos, aunque cada región tiene su propio dialecto y, en algunos casos, lenguas propias que protegen y honran como tesoros culturales. Desde el napolitano en el sur hasta el veneciano en el norte, estos dialectos reflejan la gran diversidad de Italia y su historia compartida. Los italianos también celebran la vida a través de sus festividades, muchas de las cuales son reconocidas a nivel mundial. El Carnaval de Venecia, con sus trajes de época y sus máscaras llenas de misterio, transforman las calles en un escenario de fantasía. En Sicilia, la Semana Santa reúne devoción y color en las procesiones que reflejan siglos de tradición. En Arezzo, la Gostria de Saracino revive la época medieval, mientras que en Venecia, la Festa de la Madonna della Salute es una muestra de fe, donde los venecianos cruzan un puente de madera hacia la basílica para pedir salud y bienestar. Italia también tiene un encanto especial, marcado por sus gestos y costumbres que hablan de respeto y cercanía. Los italianos valoran el saludo cálido y entre amigos o familiares es común dar un beso en las mejillas. La familia, además, es el núcleo central de la sociedad y muchas veces viven cerca unos de los otros para mantenerse unidos y apoyarse. Como muestra de su cortesía, siempre llevan un pequeño obsequio cuando son invitados a una reunión, y a lo largo del país se mantienen creencias y supersticiones que invocan las tradiciones antiguas. Por ejemplo, una de sus creencias populares es el no abrir un paraguas dentro de una casa o un espacio cerrado. Otra es no regalar una planta a alguien que se encuentra en el hospital, ya que esto refleja por medio de las raíces la unión de esa persona con el hospital. En cuanto a la religión, la sociedad italiana se identifica como cristiana, con un 72% de su población. Dentro del cristianismo se encuentra el catolicismo, el cual lo conforma el 93% de la población. Otras corrientes cristianas significativas incluyen a los testigos de Jehová, los protestantes y los ortodoxos. Además, existen minorías religiosas como judíos, musulmanes e hindúes. También hay grupos que practican creencias paganas como el wiccanismo, odinismo y druidismo. Y por supuesto,
Italia no sería la misma sin su pasión por la gastronomía. Comer en Italia no es solo una necesidad, es un acto social, una excusa perfecta para reunir a la familia y celebrar la vida. La pasta, la pizza, el vino y los postres como el helado y el espresso son más que simples alimentos, son símbolos de identidad y cultura. Japón. ¿Qué se les viene a la mente cuando mencionamos este país? Tal vez un lugar enriquecido por sus colores, por sus tradiciones, costumbres e incluso por sus creencias, al igual que por sus grandes contribuciones a la literatura, animaciones, canciones y demás. Y esto se podría extender innumerables horas, tomando en cuenta toda la travesía japonesa, desde sus antepasados samuráis, quienes lucharon y sirvieron a su país con honor, como a su actual adicción al sake y al manga. Esto sin contar la diversidad de arte que divulga alrededor de todo el país, sin tener en mente sus actuales contribuciones al entretenimiento y sin pensar en las creencias que rigen dentro de cada uno de estos ciudadanos. Y bueno, finalizando con esta narración, es de suma importancia mencionar que Japón, a pesar de sus conflictos armados y de su disciplina militar, es un país que prevalece en paz en busca de una mejora continua y de un bienestar social que se preocupa encarecidamente tanto por sus turistas, al igual que toda su gente. Japón. ¿Qué se les viene a la mente cuando mencionamos este país? Tal vez un lugar enriquecido por sus colores, por sus tradiciones, costumbres e incluso por sus creencias, al igual que por sus grandes contribuciones a la literatura, animaciones, canciones y demás. Y esto se podría extender innumerables horas, tomando en cuenta toda la travesía japonesa, desde sus antepasados samuráis, quienes lucharon y sirvieron a su país con honor, como a su actual adicción al sake y al manga. Esto sin contar la diversidad de arte que divulga alrededor de todo el país. Egipto. La estética de Egipto es rica y variada, reflejando la cultura y la historia del país. Su arquitectura se basa principalmente en sus pirámides, templos y palacios que tienen simetría y proporción. En el arte nos muestran sus esculturas y relieves con figuras humanas y divinas, pinturas murales y jeroglíficos coloridos, y el uso de oro, lapislázuli y otros materiales preciosos. En cuestión de moda, son representativos sus trajes tradicionales como el galabeya, que es una túnica larga, con telas coloridas y bordadas, y accesorios como collares y pendientes con símbolos egipcios. Las creencias en Egipto son diversas y han evolucionado a lo largo de la historia. En el antiguo Egipto, hasta 391 después de Cristo, ellos practicaban el politeísmo, adoraban múltiples dioses y diosas como Isis, Osiris, Anubis, Ra, Horus, etc. También creían en la reencarnación, de que había una vida después de la muerte. Maat, que significa la justicia y el equilibrio, eran fundamentales en la sociedad egipcia. Los faraones como dioses, que eran los gobernantes y considerados divinos. En el Egipto islámico, desde 641 después de Cristo, el Islam, que era la mayoría de los egipcios que son musulmanes sunitas, el monoteísmo, donde adoran a un solo Dios, el cual era Alá, profetas que reconocen a Mahoma como el último profeta, y el Corán, el libro sagrado del Islam. La religión predominante en Egipto es el Islam, específicamente el Islam sunita. Según el censo de 2020, aproximadamente el 90% de la población egipcia se identifica como musulmana. La altura materialista en Egipto es una perspectiva interesante, ya que en Egipto la altura materialista se refleja en la arquitectura y el arte y la cultura. En la arquitectura se encuentran las pirámides de Giza, los templos de Luxor y Karnak, palacios y tumbas. Su arte representan esculturas y relieves, pinturas murales, joyas y objetos decorativos, y su cultura representa cultos a los dioses, riqueza y estatus, comercio y economía. En cuanto a la educación de Egipto, ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia. Actualmente es como la conocemos aquí en México. Algunos de los desafíos y retos que han enfrentado es la sobrepoblación en las escuelas, la falta de recursos y financiamiento, la desigualdad en la calidad de la educación entre regiones, la necesidad de mejorar la educación técnica y profesional. El idioma oficial de Egipto es el árabe. La organización social de Egipto es compleja y diversa, reflejando la rica historia y cultura del país. Su estructura social lo componen la familia, las tribus y las clases sociales. Los roles están compuestos por responsabilidades donde la mujer cumple el papel de cuidar a la familia y la sociedad, y el hombre cumple el papel de ser un proveedor principal y líder de la familia. En cuanto al respeto a los ancianos, que son respetados y valorados por su sabiduría y experiencia.
Al hacer negocios con los egipcios es muy importante considerar su cultura, el respeto a la tradición y la religión, la hospitalidad, la formalidad y la comunicación, que son aspectos que ellos aprecian bastante. En cuanto al comercio, la negociación, la confianza y la puntualidad son aspectos a considerar para poder realizar una buena negociación. Estados Unidos es un país de 50 estados que ocupa una extensa franja de América del Norte, con Alaska en el noroeste y Hawái que extiende la presencia del país en el Océano Pacífico. Entre las principales ciudades de la costa del Atlántico se encuentran Nueva York, un centro global financiero y cultural, y la capital Washington, D.C., Chicago, metrópolis del Medio Oeste, es famosa por su influencia arquitectónica, y en la costa oeste, Hollywood, Los Ángeles, es famosa por la industria cinematográfica. Estética y actitudes en Estados Unidos. La estética en Estados Unidos se ha desarrollado desde las obras de pensadores como George Santayana y John Dewey. Sin embargo, la estética estadounidense se ha visto influenciada por los opuestos, el materialismo y utilitarismo, y la asimilación de las costumbres extranjeras. Pues esto ha llevado a que la cultura estadounidense no ha podido desarrollar una teoría estética con rasgos genuinamente locales. Algunas características de estética de Estados Unidos son la altura, ser delgados, con cabello voluminoso, cuerpo tonificado, y todo eso sin dejar de ser saludable. Por otro lado, las actitudes en Estados Unidos son caracterizadas por el individualismo, la valoración del tiempo, la amabilidad y la tendencia a hablar con extraños. Algunos valores considerados importantes para los estadounidenses son ser directos, orgullo por logros personales, la valoración del tiempo, expresarse y no sentirse obligados a estar de acuerdo con las demás personas. También se caracteriza por el fuerte sentido comunitario, la importancia de la educación, la participación ciudadana y con el gobierno y la asimilación de forasteros. Religión y creencias. La religión más practicada en Estados Unidos es el cristianismo. Según las últimas encuestas, un muy alto porcentaje de la población, el 85,18% de la población, que lo profesa. En cuanto a creencias, los estadounidenses creen que Dios los conoce y los ama de manera personal. También creen que hay algo dentro de ellos mismos más profundo que el alma, que está en contacto con Dios. Aunque en Estados Unidos existen otras religiones que se practican como el judaísmo, el budismo, el sijismo, etc. En 2020 el Censo de Religión de Estados Unidos registró que había 61,9 millones de católicos en el país, lo que representa un 18,7% de la población. Los 5 estados con más creencias y religiones practicadas son California, Texas, Nueva York, Florida y Illinois. Cultura materialista. Estados Unidos es un país con una diversidad cultural grande, que incluye la cultura afroamericana, que se manifiesta a través de los blues, el jazz, los espirituales y la comida soul. También tiene una gran diversidad con la cultura de los pueblos indígenas, como los apaches, los sioux, los inuit y la cultura Mississippi. Los deportes como el fútbol americano, el béisbol, el baloncesto y el hockey sobre hielo no se quedan atrás, al igual que la música y el arte. Educación. En Estados Unidos, el 92% de los adultos entre 25 y 64 años de edad ha terminado educación media superior, cifra mucho mayor que el promedio de la OCDE de 79%. El sistema educativo está compuesto por 3 tipos: básico, medio superior y superior. Massachusetts sobresale en brindar la mejor educación, la mejor calidad educativa del país, conocido por sus prestigiosas universidades como Harvard y MIT. Idioma. El idioma en Estados Unidos más hablado es el inglés. Sus habitantes se comunican con más de 350 idiomas, de acuerdo a la Oficina de Censo. Algunos de los idiomas más hablados son español, chino, vietnamita y árabe. El español fue el primer idioma que se asentó en Estados Unidos, y lo fue durante casi un siglo, hasta 1607, cuando los colonos ingleses llegaron al territorio. No obstante, aún quedan descendientes de los colonos españoles en algunas comunidades centrarias de Estados Unidos.